Ayer conversábamos con Raúl Sor sobre la inminente liberación de Alberto Fujimori, expresidente del Perú, después de una resolución de la Corte Suprema. Él estaba acusado de una serie de cosas bastante brutales. Bueno, se nos ha dicho que alrededor de las 20:30 hora de Chile, hace un poquito rato, fue finalmente dejado en libertad el expresidente de Perú. ¿Qué pasa ahora? Porque cuando estas cosas, cuando una situación de una persona que tiene una, llamemos así, una imagen tan potente, para bien o para mal, en su país, y sale del estatus en el que estaba, donde básicamente nadie podía acceder a él, y sale a ver, y ya tiene un marco de libertades distintas. Es cierto que ya tiene cierta edad y todo lo demás, pero sería interesante, Raúl, de alguna manera ver cómo va a reaccionar el pueblo peruano a esta situación. Sí, bueno, ya tiene, para ser exacto, 85 años, y lo que hemos escuchado mientras estuvo en prisión, que tenía muchos problemas de salud, tuvo problemas de presión arterial y hubo una serie de crisis médica. De hecho, durante parte del juicio se ausentó en una serie de sesiones porque su salud no se lo permitía, y esto no era algo digitado por digamos, sus abogados, sino que certificado por los médicos del penal. De manera que uno se pregunta hasta qué punto no hay una consideración humanitaria en su liberación, que él ya había sido una vez amnistiado por el presidente Kuczynski, pero la Corte Suprema revocó esta liberación y tuvo que volver a la cárcel, lo cual es también bastante insólito. Pero como tú bien señalaste, Fujimori es un personaje que durante una década, entre 1990 y el año 2000, polarizó tremendamente al Perú y generó grandes adhesiones. La prueba de las adhesiones que él ha generado es el movimiento que ha encabezado su hija, Keiko Fujimori, que ha participado en la mayoría de las elecciones desde que su padre dejó de presidir, y le ha ido en general bastante bien. Es decir, el fujimorismo es y ha sido una fuerza política relevante, y es una fuerza política de esa naturaleza, no es algo espontáneo. Hay razones por las cuales una proporción de los peruanos lo apoyan, pero así como hay quienes lo apoyan, hay quienes lo detestan absolutamente, y la razón por la que está preso es, aparte de una acusación financiera de haber facilitado unos 15 millones de dólares a quien fue su némesis, en definitiva, quien lo hizo caer, o por lo menos eso es lo que dijo Fujimori en el juicio, Vladimiro Montesino, que era el jefe del servicio de inteligencia en el Perú, y que fue realmente casi un gobernante en la sombra. Y él tuvo una serie un protagonismo muy importante. Bueno, y también Vladimiro Montesino se fue a la cárcel, y Montesino fue quien le aseguró en buena medida el respaldo militar a Fujimori mientras gobernó, porque en ese periodo fue un periodo muy, muy complejo, tremendamente complejo para el Perú, porque enfrentó una enorme insurgencia. Sí, ahora Fujimori estuvo, como tú dijiste, mucho tiempo gobernando. Acuérdate que Mario Vargas Llosa se presentó en algún momento para ser candidato en Perú, y Fujimori le pasó por arriba, digamos, siendo que estamos hablando de un premio Nobel que tenía una gran importancia en Perú. Ahora, él no, corrígeme si estoy equivocado, pero a mí me parece que buena parte de los problemas que tuvo Fujimori, además de todos estos problemas que tienen que ver con situaciones delictuales, si tú quieres, o corrupción,
tenía que ver con sus relaciones internacionales. Perú fue bastante menos abierto a los países de limítrofe, a Colombia, a Brasil, a Chile. Bueno, vino para acá y las cosas más o menos, pero ¿dónde estuvo el tendón de Aquiles de Fujimori para que finalmente saliera de la forma que salió? Bueno, yo creo que el peor error que cometió fue el cierre del Congreso en 1992, sí, 1992, en el cual muchos lo calificaron como un golpe de Estado, Sí. y independiente si era un golpe blando o un golpe duro, lo concreto fue que al desbandar el Congreso afectó a buena parte de la clase política peruana, y eso generó un resentimiento muy grande. Es decir, cerrar un parlamento son palabras mayores, aunque después tú busques fórmulas de volver a un cauce relativamente democrático y convocas a elecciones. Él también reprimió bastante a la prensa, fue muy autoritario, pero lo peor fue, digamos, la represión y los asesinatos que se cometieron bajo su gobierno. Ahí operaba un grupo paramilitar dirigido o liderado por Montesinos, que cometió una cantidad muy grande de asesinatos, y esto, por supuesto, fue generando una aversión enorme en algunos, porque por el otro lado, Fujimori siempre se jactó, y con razón, que él fue el arquitecto de la derrota de Sendero Luminoso. Y Sendero Luminoso le costó realmente una fortuna económicamente y en términos humanitarios al Perú. Es decir, fue una década de lucha en que Sendero Luminoso aterrorizó a buena parte de la sociedad. Había otro grupo, Tupac Amaru, que se tomó, también recordarás, la embajada de Japón y tomó rehenes, Sí. de manera que en Perú se vivió una gran inseguridad, y Fujimori fue el adalid de un país, de recuperar el país y de actuar sin vacilaciones, pero en ese proceso cometió una serie de crímenes importantes. Él siempre acusó a Montesinos, pero digamos, esto era una sociedad. Uno puede acusar al otro de ser el policía malo y el otro el policía bueno, pero el hecho es que la forma en que se llevó la lucha contra la insurgencia, que no es tan diferente de muchos otros gobiernos, pero que resulta en un país democrático absolutamente inaceptable. Pero todavía el fujimorismo es una fuerza muy importante en el Perú, porque él tuvo, dentro de sus logros, logró sacar adelante la economía del país. En primer lugar, como dije, eliminar a la insurgencia, y especialmente a Sendero Luminoso, que fue un grupo particularmente criminal y difícil, con una serie de asesinatos de personas inocentes. Sí, campesinos y todo. Exacto, campesinos, turistas extranjeros, Sí. En fin, fue un grupo de una odiosidad llamativa, que no tiene parangón en ninguna, en América Latina, con un discurso pseudo-indigenista de la pureza de la sangre, de la recuperación del Perú profundo, es decir, una mitología bastante peculiar, y haberlo eliminado después de que Sendero Luminoso llegó a tener presencia en la mayoría del país, e incluso muy importante en los barrios jóvenes de Lima, es decir, en las poblaciones limeñas. Fue algo que mucha gente le reconoció, aunque no fueran, digamos, no compartieran los métodos. Y también en la economía logró un cierto desarrollo. Y sobre las relaciones internacionales, fíjate que Fujimori mejoró mucho las relaciones con Chile. Él nos visitó, como tú señalaste,
y resolvió una serie de temas pendientes, de temas fronterizos pendientes con Chile. También él volvió a restablecer relaciones cordiales con Ecuador. Recuerda que Sí, tiene una guerra. Ecuador y Perú habían librado una guerra, ¿no? Por la cordillera del Cóndor. De manera que, desde el punto de vista regional, fue un elemento, un presidente positivo. Pero, en definitiva, alienó, enemistó a una cantidad muy grande de peruanos, especialmente, diríamos, de la clase dominante, de la élite política, y eso le ha pasado la cuenta, porque tampoco es frecuente en América Latina que los expresidentes vayan a la cárcel con una condena como la que tenía Fujimori, 25 años de condena. Es decir, y a cárcel firme, y mantenerlo preso a los 85 años es relativamente insólito. Sí. Piensa cómo han sido las cosas en Chile, donde personas que cometieron crímenes atroces han sido gradualmente liberados por temas de edad. Oye, Raúl, la otra cosa que te iba a preguntar sobre este caso de Fujimori, y tú lo mencionaste en algún momento dado al principio, pero quisiera que lo puntualizáramos, porque el legado de Fujimori, el fujimorismo traducido en que en algún momento dado se presenta su hija candidata a presidenta, a ver, ¿cuál ha sido eso? ¿Cuál es la fuerza política que tiene el fujimorismo hoy? Bueno, el fujimorismo es fuerte, y Keiko, la hija, ha sabido explotarlo muy bien, y ella ha estado muy cerca de ganar elecciones nacionales, y por lo tanto, el fujimorismo todavía tiene una interesante representación parlamentaria. Por lo tanto, es una fuerza que cualquier movimiento político en el Perú tiene que considerarlo. Ahora, en el Perú ahora hay varios políticos que le aconsejan a Alberto Fujimori que no cometa el error que cometió cuando volvió al Perú. Él se exilió a Japón en el año 2000. Dijo que iba a un viaje y se fue directamente a Japón, haciendo valer su condición de hijo de japoneses, y después volvió a Chile. Y acá aquí lo detuvieron, estuvo preso en un local de gendarmería, y finalmente Chile lo entregó al Perú, y bueno, allí lo tomaron, y desde entonces ha estado preso. De manera que le aconsejan de que lo más sano que puede hacer ahora para su bienestar a los 85 años es que se vaya de vuelta a Japón. ¿Eso es lo que están pensando que va a hacer? No, es lo que le aconsejan algunos que ciertamente no son bien intencionados. Es la manera elegante de deshacerse de Fujimori en el Perú. Yo creo que él, como persona, ya no es una figura tan relevante. Es decir, a su edad, con las enfermedades y con el periodo que ha estado fuera de la política, pero el fujimorismo es, digamos, por ponerlo de alguna manera, no tiene ninguna relación, pero por poner un ejemplo, es como el peronismo. Sí, Perón está muerto hace mucho tiempo, pero ya vemos que la fuerza que tiene el peronismo, el fujimorismo tiene una vitalidad importante. Bueno, vamos a ver qué sucede con Alberto Fujimori, esta vez fuera de las rejas. Gracias, Raúl. Chao, hasta mañana. Hacemos una pausa y volvemos con el Ojo con.